analizar hoy acerca de Sara. Ya vamos a ver, en la página 31, hermanas. Sara murió y fue sepultada, ¿no? Vemos que ahí ya Sara fue adulta, tuvo su hijo Isaac y murió, ¿no? Y fue sepultada. Por favor, a ver, hermana, que tenga Génesis 23. 23:1. Ya. 23:1. Génesis 23:1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. 123 años. Wow, 127 años. Y cuando Isaac tuvo 37 años, ya sabemos un dato. Sara murió en la tierra de Canaán, como dice, la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac como herencia. Hermana, abajo, Génesis 23:2, por favor. En el 31. Número 2 dice, sí. En 23:2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Imagínense el dolor ahí de la gente que conocía a Sara y fueron y lloraron, hicieron duelo por la muerte de Sara, ¿no ve? Y fue en la tierra de Canaán donde murió, en la tierra que había sido prometida a Abraham e Isaac como herencia. Vayan completando, hermanas, también el libro. Trae el lapicero, lápiz. Hermana, le encargo un lápiz. Sara había sido una compañera fiel para Abraham durante su vida. Cuando Sara murió, Abraham se lamentó y lloró por ella. Está en Génesis 23, me toca ahí, 23 del 3 al 19. Todavía no. Ya. Abraham compró un sepulcro para Sara y allí enterrarla. ¿Vieron, hermanas, cómo las personas que estaban ahí, cuando Abraham pidió que se le entierre a su esposa ahí, ninguna de las personas de ahí se negaron? Más bien dijeron que era él el príncipe, que sepulte a su esposa ahí, que nadie se lo iba a negar, ¿no? Y lo sepultó, incluso pagó también el monto que le dijo Het, ¿no? Dice, después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, ¿no? En la tierra de Canaán. Y nadie de ahí le negó la tierra para que pueda sepultar a Sara, ¿no? Dice, más adelante, Abraham, Isaac y la esposa de Isaac serían todos enterrados en el mismo lugar. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 49:1. ¿Quién tiene, por favor? Génesis 49:1. Otra hermana que pueda leerlo también si lo tiene ya, Génesis 49:1. Más adelante, Abraham y Isaac, la esposa de Isaac, serían todos enterrados en el mismo lugar. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? A veces nosotros ya compramos un lugar para enterrar a toda nuestra familia, imagino. ¿Sí? Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declare lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Sí? Por eso más adelante Abraham e Isaac y la esposa de Isaac serían todos enterrados en el mismo lugar. Ahí ya lo confirma en Génesis 49:1. Más adelante, cuando iba a llegar la hora de cada uno, ¿ya? Cuando Dios los iba a llamar, iban a ser enterrados en el mismo lugar donde fue su esposa Sara. Sara es mencionada en el Salón de la Fe de Dios. ¿Por qué Sara es mencionada una mujer de fe? Vamos a saber, está en Hebreos 11:11.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Amén. Sara, a pesar de la edad que supo que cuando Dios le dijo que iba a tener, ella creyó y tuvo la edad que tuvo a ser anciana. Dios le dio, incluso le dio la fuerza, todo para, a pesar de esa edad que tenía Sara, iba a tener a Isaac, ¿no ven? Como Dios había prometido. Entonces tuvo fe. A pesar del fracaso inicial de Sara de no creerle a Dios, ¿se acuerdan cuando Sara empezó a reírse cuando a pesar de su edad en un momento de duda no le creyó al Señor y se rió sobre el nacimiento de Isaac? Ella es mencionada en el Salón de la Fe. Es mencionada en la Biblia como una hermana, un ejemplo de fe que nosotras deberíamos tener. Al igual que su esposo Abraham, ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Tuvo dudas, Sara? Sí tuvo dudas. En un momento sí tuvo dudas. Vamos a ver que sí, porque dio a su sierva Agar como para que pueda tener un hijo, ¿no? Pero después de ello hubo consecuencias, pero después de ello le creyó también al Señor. Y vemos que Dios le dio a Isaac como había prometido. A Isaac, tanto a Abraham y a Sara, ¿no? Al igual que su esposo Abraham, ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién había prometido que iban a tener un hijo? Dios. Dios, amén. Eso fue. Hermana, ¿ustedes creen que sin fe, como dice ahí, sin fe es imposible agradar a Dios? Nosotras una vez somos creyentes, sin fe, si nosotros no tenemos fe en el Señor, a pesar de las situaciones que podamos atravesar, no agradamos a Dios. Es como que no estaríamos, nuestra fe solamente está por lo que vemos y no por lo que Dios tiene prometido para cada una de nosotras, ¿no? A ver, Hebreos 11:6. ¿Quién lo tiene, Hebreos 11:6? A ver, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así, sin fe es imposible agradar al Señor, ¿no? ¿Alguien que podría decirme algo más acerca de la fe? En la parte aplicativa, a ver, hermanas, ¿qué entienden por ese versículo de Hebreos 11:6? Hermana Betty, a ver, ¿puede explicarnos un poquito sobre Hebreos 11:6? Habla sin fe, dice, ¿no? Ajá. Nos está aquí explicando que si nosotros no tenemos fe, de nada sirve que estemos en la iglesia. Sin fe no podemos agradar en nada, dice, ¿no? Pero si es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que hay. Cuando yo busco a Dios tengo que saber y tener la certeza que yo tengo fe en un Dios grande, un Dios bueno, un Dios que me salva, un Dios que murió en la cruz, que derramó su sangre por mí, por mis pecados, ¿no? Entonces, pero si no hay nada de fe, ¿de qué sirve? Es como un metal, dice también, ¿no? Pienso, digamos, aplicando en la vida real, o sea, en la vida como decir, si no tengo fe, que no creo en Dios. Bien, Dios, amén. O sea, así directo, digamos, ¿no? Más allá de todo, o sea, el que yo no tenga fe, que yo no estoy creyendo realmente en el Señor. O sea, que está, porque dice, ¿no? En las mismas aplicaciones dice, en las parábolas que él muestra, dice, por tu fe has sido salvo. Amén. Entonces, en el diario vivir también es así, ¿no? Cuando tenemos problemas, situaciones complicadas, entonces eso es lo que nos hace estar creyendo. Sí. Bien lo que dijeron, hermana, porque sin fe es posible agradar a Dios. La única forma para que tengamos, recuerden, hermana, que nosotros tenemos que creemos que el Señor vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Le creemos a Él de que Él vino y nos dio ese regalo inmerecido que es la salvación, ¿no ven? Y entonces, y sin esa fe es imposible agradar al Señor, ¿no?
Y eso también ve en la parte de que ya somos salvas nosotras, cada una de nosotras. A pesar de las situaciones, tenemos las promesas, las recompensas que vamos a, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener ahí la recompensa nosotras, cada una de las que es salva, ¿no? Entonces tenemos que creer a nuestro Padre. Por eso se dice, sin fe es imposible agradar a Dios, no por obras, ¿no? Creerle a Él, a pesar de lo que nuestros ojos ven, ¿no? La única forma de agradar a Dios es creer ¿en qué? En su palabra. Toda esta palabra, la Escritura, fue inspirada por Dios. Entonces tenemos que leer, estudiarla y creerla y aplicarla en nuestra vida diaria, sí o sí. Eso sería en la parte, hermana, de la historia de Sara, la parte aplicativa de Sara. Ahora vamos a pasar a una mujer de la palabra, que es María, ¿ya? ¿Quién es María? María, una hermana, esta parte malita de María, vamos a ver, ¿ya? Aparte después de las cualidades de María. María, una hermana calumniadora, estamos hablando de Moisés y Aarón, ¿ya? Número 12, todavía no. Aquí hay algunos datos sobre María. María era hermana mayor de Moisés, que se quedó a observar cuando lo colocaron a su hermanito en una cesta y lo dejaron flotar en el río Nilo. ¿Se acuerdan de ese episodio de María? Cuando tenían que matarlo y entonces a todos los bebés, y entonces su mamá lo dejó ahí y la niña pequeña se fue y observó ahí la cesta, ¿no? En el río Nilo. Sus acciones ágiles en esta situación fueron usadas por Dios para preservar a Moisés, quien eventualmente liberaría a Israel, ¿no? Del cautiverio en Egipto. Éxodo 2, 1 al 10. ¿Quién lo tiene, hermana? Yo. Imagínense cómo el Señor utilizó a María para que cuide ahí, incluso lo vea a Moisés, lo cuide, para que pueda llegar a estar ahí esté como príncipe, ¿no? En Egipto. Éxodo 2, 1 al 10. Las demás hermanitas igual vayan buscando el texto que van a seguir leyendo después, ¿ya? Por favor. Éxodo 2, 1 al 10. 2, 1 dice, ¿no? Un Sí. varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ajá, ya. La que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso. Tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose con sus doncellas por la ribera del río. Vio a ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando le abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré y llamaré a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón: lleva a este niño y criádmelo, que yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Vieron cómo el Señor cuidó a Moisés? Porque él tenía una gran función, un propósito con Moisés, ¿no? Que iba a liberar a Israel del cautiverio en Egipto. Y lo cuidó tanto así, aunque querían matar a todos los bebés, Dios cuidó a Moisés, utilizando ¿a quién? A María, para que incluso llegue al palacio. ¿Se dan cuenta cómo Dios guardó a Moisés, ¿no? Como vemos ahí, utilizando a María para que pueda, a su hermanita, hasta que pueda, incluso llevó
la sirvienta sería la doncella de la princesa, lo vio Moisés en el cesto, y aparte de ello, hermana, aparte de ello, después de que pasó eso, estuvo todavía, la niña le dijo que conocía a alguien que podía amamantar a ese bebé y era su propia mamá, ¿no? Y luego nuevamente la mamá, sabemos la historia, que lo llevó también al palacio, ¿no? Y cómo así vemos que Dios en su propósito siempre nos va a guardar a cada uno de nosotros igual, ¿no? Y como lo hizo así como Moisés, porque tenía que el propósito de liberar ¿a quién? A Israel del cautiverio en Egipto, ¿no ven? Ahora, María fue una profetisa en Israel. ¿Quién tiene Éxodo 15, 20? Yo, Éxodo 15, 20. Ajá. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Amén. Después que pasó cuando Moisés ya no estuvo en Egipto, recuerden que Moisés estaba en otro lugar, cuando Moisés también volvió a Egipto y liberó ¿a quién? A los israelitas del cautiverio, como vemos ahí. Cuando pasó eso, cuando pasó también, ¿qué cosa vio María y el pueblo de Israel vio? ¿Se acuerdan cuando las aguas se abrieron igual? Se cerraron las aguas también cuando empezaron a cruzar los egipcios, los israelitas, y los egipcios murieron. Cuando después de la liberación milagrosa de Israel del ejército egipcio en el Mar Rojo, María dirigió a las mujeres en esta canción: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. En Éxodo 15, 21. Ella dirigió a las mujeres que empezaron a cantar al Señor, ¿no? ¿Qué dice hermana Ladi? Y María le respondía: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Amén. En esa parte ahí María, como vemos, ella empezó a danzar, a alabar al Señor por lo grande que es Dios, lo que hizo. Y aparte de ello, las mujeres empezaron a seguirla a ella danzando, alabándolo al Dios. Incluso ella misma las animó para que prácticamente se ve liderazgo en María con las mujeres, ¿no? Porque hicieron lo que ella estaba haciendo y les animaba. Estaban celebrando lo que Dios había hecho con Israel. En Números 12, 1 al 3. Yo lo tengo. Que lo lea, Fátima que lo lea. A ver, Fátima, a ver, léalo. A ver, Números 12, 1 al 3, Fátima. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre muy manso, pero así Dios él miraba el corazón, Dios lo eligió a Moisés para que libere a Egipto, a Israel de Egipto, ¿no? Y era el hombre más manso que dice en la tierra. Tenía su hermana María y su hermano Aarón y hablaron en contra de Moisés. Ellos tenían un poquito ahí, vamos a ver, lo de envidia a Moisés. Y este fue un caso clásico de chisme, dice, ¿no? Vamos a ver qué pasó, en qué consistió eso. Números 12:1. No lo tenemos. Sí, es el mismo, ¿no? Solo que el versículo 1. Sí, léalo, no importa, Fátima. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La mujer cusita se está refiriendo a Séfora. Sí, dicen algunos escritores que se refería a Séfora, su esposa, que era extranjera. Recuerdan que era extranjera Séfora y lo había tenido, recuerden, en el tiempo cuando él no estaba, era extranjera, ¿no? Sabemos la historia de Séfora. Éxodo 2:21, por favor, léanlo, hermana. ¿Alguien lo tiene?
2:21. Sí, sí, tía, 2:21. Y Moisés envió el morar con aquel varón y él dio su hija al Séfora por mujer a Moisés. ¿A quién dio por mujer? ¿A Séfora? ¿Quién lo dio, dice? Séfora. Dice, y Moisés envió en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Amén. Ya vemos eso entonces que era hablar de Séfora, ¿no? Dado que el verbo hablaron en hebreo está en femenino, sabemos que María fue la principal instigadora de esta calumnia destructiva en contra de Moisés, el líder elegido de Dios. ¿Ya? Esta parte de ahí, hermanas. Recuerden que María tuvo un poquito de celos de Moisés, se le ve, a pesar de que es su hermano, ¿no? Y también era elegido. Dios eligió a Moisés para que pueda liderizar al pueblo de Israel, ¿no? Y a pesar de eso, ella empezó a hablar. Y Aarón, vamos a ver qué pasó con Aarón. Aarón quedó atrapado en la furia de María. Recuerden que Aarón era un hombre, no era líder, ¿no? Era una persona que prácticamente seguía, era como un seguidor, ¿ya? Porque la que era el líder era Moisés, Aarón no. Y María, como vemos que sí tenía un liderazgo María, entonces Aarón quedó atrapado en la furia de María, que tenía ese celo de que por qué Moisés, digamos, ¿no? Él hablaba con el Señor, ella quería liderizar, tuvo un poquito en ese momento tuvo envidia, ¿no? Aarón siguió la iniciativa de María al hablar en contra de Moisés, ¿no? Eso dice la Biblia. Se puede observar en las Escrituras que Aarón tendía a ser un seguidor en lugar de líder, ¿no? Ahí dice eso. Veamos, por favor, en Éxodo 32. Lo vemos en el becerro de oro, ¿no? Éxodo 32. Solamente Éxodo 32, 1, hermanas. ¿Ya, por favor? ¿Lo tiene? Éxodo 32, 1. Sí, ajá. Verónica. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se dan cuenta en ello? Que Moisés estaba en otro lugar, ¿no? Y no volvía bastante tiempo porque se fue a hablar con el Señor, estuvo ahí en presencia de Él. Y entonces, ¿qué pasó? Vieron que Moisés tardaba, incluso el pueblo pensó incluso que ya estaba hasta muerto, ¿no? Yo me imagino que pensaron que no volvía. ¿Y qué hicieron? Prácticamente lo ordenaron, ¿qué le dijeron a Aarón? Que haga un becerro, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Aarón? En vez de que Aarón diga no, que todo, agarró y obedeció. Prácticamente ahí vemos que Aarón no era un líder, ¿no? Era un seguidor. Número 12:2. María y Aarón hablaron en contra de la familia de Moisés. Por supuesto, Dios escuchó cada palabra que ellos decían, porque Dios está presente en todas partes. Incluso en los pensamientos de las personas igual los escuchan, ¿no? En lo que hay en el corazón y la mente. Dios escuchó sus palabras y conoció sus pensamientos celosos y un poquito amargos que tenían María y Aarón, ¿no? De Moisés. Números 12:2, ¿quién tiene, por favor? Números 12:2, aunque ya lo hayan leído, no importa, léalo de nuevo. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Amén. Imagínense eso, cuestionaron incluso a Dios, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora. Número 12:3. Dios nos recuerda que no había ninguna base para esta murmuración. Este versículo nos muestra que Moisés era el líder que Dios había puesto. Era el líder de Dios. No era vanidoso ni engreído. El enojo de Aarón y María era inmerecido. No tenían motivos para estar ellos, tener ese enojo, pero lo tenían, ¿no? Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era manso, imagínense, eso, tan manso. Dios miraba el corazoncito de Aarón y lo conocía tan perfectamente, y a pesar de ello fue la decisión del Señor, ¿no? Es posible que María y Aarón estuvieran celosos de la posición de liderazgo ¿de quién? De Moisés, ¿no? Vemos eso. Como en el caso de Moisés, los obreros de Dios a menudo son abandonados sin ninguna razón legítima. Jesucristo es un ejemplo, dice, perdoable de este tipo de trato. Veamos qué pasó, a ver, con Jesucristo. San Juan 15, 23, 25. ¿Le di los papelitos a alguna hermana que tenga ese libro? San Juan. Juan 15, 23. Al 25. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún obras ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Amén. Vemos que el pueblo aborreció a quién, a Jesús. Prácticamente le decían que lo maten, que lo crucifiquen, que lo hemos visto, lo hemos leído. Y entonces, de la misma forma, como en el caso de Moisés, los obreros de Dios a menudo son abandonados sin una razón legítima, y Jesucristo es un gran ejemplo de lo que el pueblo de Israel hizo también con Jesús, ¿no? Y lo crucificaron. En el caso de María, esta murmuración era particularmente inadecuada, ya que Moisés era un líder puesto por Dios, ¿no? Humilde, elegido por Dios, y también era hermano de María y de Aarón. Lo vemos eso, ¿no? La elección de Moisés es una esposa, una decisión que había tomado años atrás, como vemos ahí, años antes, dice que había tomado muchos años antes y mientras se encontraba en el exilio. No era asunto de Aarón ni de María, ¿no? Para mí que prácticamente era una excusa que ellos buscaban para quizás ver un celito que ya tenían con Moisés, ¿no? Por el liderazgo, por lo que Dios lo había puesto a él de líder, ¿no? Éxodo 2:21. ¿Tiene Éxodo 21? Sí. Si Verónica lo tiene o... Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Amén, así es. Y fue la voluntad de Dios que lo dé a Séfora como esposa para Moisés, ¿no? O sea, en realidad todo lo que nosotros atravesamos, las situaciones, Dios lo permite, tiene un propósito, y fue la voluntad de Dios que Séfora sea esposa de Moisés, como vemos ahí, ¿no? Ahí termina. ¿Ahí terminó? Sí. Ajá. ¿Sí? Ya, ahora sí, perdón.
Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanas? Quiero decirles algo. ¿Qué podemos aprender a lo que Dios nos dice en esta situación? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida y qué no acerca de María y Aarón? Que ahí se muestran ellos envidiosos por lo que Dios siempre estaba, ¿no? Más que todo a quien escogía para que vaya y le dé los mandamientos, fue a Aarón, al que él escogió cuando estaban con los hebreos, ¿no ves?, en pleno camino. De eso estamos hablando, ¿no ves? No, Moisés, pues Moisés, así es que Moisés se fue 40 días, 40 noches, estuvo allá ante la presencia del Señor. Y ponían reglas también de que no, ahí a la gente, a los hebreos, que no se acerquen hasta cierto lugar nomás y no se acerquen. Así es que, bueno, estuvo tanto tiempo allá Moisés que no daba señales de vida. Así es que ahí fue donde ellos se enarbolaron, se convulsionaron y ya decían de que no iba a venir Moisés, que quizás ya se murió, que ya de todo. Y que a quién iban a adorar y así exigieron un Dios y bueno, y Aarón se lo permitió y trajeron de toda clase de joyas de oro y lo fundieron y hicieron un becerro como su Dios, que cuando llegó Moisés había la trifulca de baile, de todo había ahí, así es que los que estaban apartados ahí. Y él dijo, bueno, esta generación no. Y esa noche hubo mortandad. Ya. En lo que podemos aprender un poquito de María y ver es que ella era una mujer líder. Recuerden que desde pequeña Dios la preparó, Dios la eligió para que pueda ella incluso cuidar a su hermano Moisés cuando estaba en esa cesta, en el río Nilo. La cuidó, ¿no?, a su hijo. Aparte de ello, liderizó y alabó al Señor también, y las mujeres empezaron como dice, María alabando al Señor. Vemos también, ellos tuvo un gran liderazgo, María, pero también vemos en ella algo que quizás nosotras podemos aplicar, es que Dios nos enseña que nosotras también podemos liderizar a otra hermana, a otras personas, para que ellas también estemos aprendiendo, estemos sirviendo al Señor, estemos también alabándolo, hablar de su palabra también a otras mujeres, a ser discipulados con las mujeres, con la señorita, con las jóvenes adultas, que podemos aprender ello. Y también algo que quizás debemos evitar sí o sí, que María hizo, fue la murmuración. La murmuración acerca de Moisés, sabiendo que el Señor lo había puesto como líder, ¿no? Dios había puesto como líder a Moisés y empezó a murmurar con Aarón, ¿no? Y eso que sería una forma aplicativa para nosotras, sería que oremos en vez de murmurar quizás por el liderazgo o algo que Dios ha establecido. Nosotras como mujeres tenemos que más bien orar por el liderazgo y decirle, Señor, dale sabiduría, ayúdalos, usted los ha puesto y entonces en tu voluntad te pedimos y no murmurar, ¿no? Eso que debemos evitar, porque también hubieron consecuencias con María, como vemos, ¿qué le pasó a María? Una de las consecuencias que tuvo, la lepra, ¿no? Le dio la lepra. Y la aisló también. Exactamente. Ahí, bueno, Ajá, a ver, Verónica. también nos muestra pues que, por ejemplo, María, ella era de pequeña conocedora del Señor. Ajá. Pero aún así, muchas veces, bueno, si nos vamos a nuestra vida, por ejemplo, en la iglesia, lo que no se debe hacer justamente es esto, ¿no? O sea, nos decimos ser conocedora, pero no aplicamos en la vida, digamos. Pues eso, ¿por qué? Porque en la carnalidad que vivimos siempre nos inclinamos, pues, ¿no? Porque esto es carnal, el sentir celo, digamos, entre hermanos, o ver un liderazgo y uno en un criterio personal decir,
¿por qué lo pusieron a él de líder, digamos? Entonces ya estamos haciendo un cuestionamiento, digamos, ¿no? Cuando en realidad debemos bien ver de que Dios ha puesto por un propósito. Tal vez ante nuestro ojo no es lo adecuado, pero Dios sabe por qué lo pone también, digamos, ¿no? Y aún así nosotros también nos enseña esto, pues, ¿no? De que aún ellos vivían cerca del Señor, sabían, vieron sus maravillas. Y entonces, aún así, hubo ese tropiezo, digamos, ¿no? Y lo otro que, por ejemplo, cuando Moisés se fue por 40 días y 40 noches, también está demostrado, bueno, ahí lo que muestra es de que el hombre, si no está en las cosas del Señor, va a hacer cualquier cosa del mundo, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque en aquel tiempo que se fue Moisés por 40 días, 40 noches, el pueblo quedó, como se dice, sin hacer nada de las cosas del Señor. Entonces, como que se desviaron. Entonces, eso pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros no estamos en las cosas del Señor, nuestra mente va a divagar en cosas del mundo. Y ahí es donde también, digamos, podemos cometer, ¿no? ese tipo de errores. Entonces, el hombre está claro de que si no tiene la ley puesta ahí, se desvía. Si no hay un semáforo, yo sé que te pasás, digamos, ¿no? Entonces no respetamos. Entonces, nuestro semáforo es la Biblia. justamente la palabra. Exacto, ¿no? hermana, es esto, sí, como dijo bien Verónica, nosotras tenemos que sí o sí escuchar al Señor por medio de su palabra, leerla y decirle, Padre, ayúdame a comprender, a escucharte mientras voy leyendo y para ponerlo en práctica, ¿no? Y cumplir lo que Dios nos dice en su palabra, sería ello. Y también poder, sí o sí, lo que hacía María, ser una mujer líder, estar ahí acompañando y haciendo la voluntad del Señor, pero cuando en vez que haya ese momento de querer hablar en mal de, así como lo hizo María, mejor deberíamos orar por nuestros líderes. Eso tenemos que hacer porque recordemos que Dios los pone, ¿no?, en su voluntad. Oremos, hermanas. ¿Ya? Padre, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre amado. Gracias, Padre, porque usted nos habla a través de su palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, también por nuestro liderazgo que tenemos en la iglesia. Dale mucha sabiduría, Señor. Te pedimos por cada ministerio de mujeres de fe, ministerio de maestros, ministerio de los jóvenes, Señor. También el grupo de oración, también cada ministerio que usted ha permitido, Señor, también tanto los ancianos, Señor, también el pastor. Te pedimos, Señor, que usted guarde a cada uno de ellos y le dé mucha sabiduría, Señor, para todo que hagan conforme a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a nosotras también, Padre amado, del momento que ya somos salvas, Señor, usted nos manda que podamos hablar a las demás personas que nos rodean de ti, Señor. Ayúdanos, pon palabras en nuestras bocas para que también nosotras hablemos de ti a las personas que aún no te conocen, Señor, y que llegan a ser salvas. Y también te pedimos, Señor, que nos des palabra para alentar, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, Padre, para que ellos continúen firmes, Señor, haciendo tu voluntad, papá. En el nombre de tu amado Jesús, Señor, guárdanos a retorno a nuestras casas, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.